Bueno, vamos a comenzar. El señor presidente de la Cámara Nacional de Medicina se disculpa, no puede asistir por problemas de su ejercicio profesional. Entonces vamos a comenzar. Esta es una reunión convocada por la Asociación Colombiana de Salud Pública, presidida por el doctor Nieto, y la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, presidida por mí. El foro es Economías Extractivas y Enfermedades en Colombia. Muchas gracias, doctor Sotomayor. Por supuesto, agradecer a la Academia Nacional de Medicina esta oportunidad y este espacio para desarrollar este foro. Hacer un saludo especial igualmente a todos los invitados y a todas las personas presentes. Y igualmente hacemos un saludo muy especial a todas las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo que se desarrolla. Tuvimos oportunidad de tener conocimiento de que todo el país en este momento muchas personas están conectadas, e incluso en otros países a través de asociaciones de salud pública de las Américas. Entonces, esperamos tener una jornada realmente productiva, muy interesante y además una jornada que nos permita al final del ejercicio también compartir, intercambiar experiencias, intercambiar saberes, como ha sido la dinámica en ocasiones previas. Muy brevemente voy a repasar el programa que tenemos previsto. Nos iniciará pues la disertación el doctor Hugo Sotomayor, tratando acerca del tema economías extractivas, esclavitud y servidumbre en la colonia, los antecedentes de la situación actual en Colombia. Recordemos, el doctor Sotomayor es pediatra y magíster en Seguridad y Defensa Nacional y además presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, yo se le reconoce como el título de sabio, el sabio Sotomayor, así como existió el sabio Mutis, es el sabio de nuestras épocas, por la capacidad de tratar todos los temas en diferentes momentos. Posteriormente, pues este servidor disertará y enseguida el doctor Pablo Chaparro, investigador connotado del Instituto Nacional de Salud, miembro del Observatorio Nacional de Salud y médico salubrista, quien hablará acerca del tema de minería de oro, de aluvión y malaria, pues que son temas de su experticia y en los que tiene pues realmente una trayectoria muy importante de trabajo. Luego le daremos la palabra a nuestra queridísima politóloga y secretaria de la Asociación Colombiana de Salud Pública, Dione Cruz, quien nos comentará acerca de todo el tema de los antecedentes de la acción popular en Piedras, Cajamarca, Tauramena y Cumaral, y la sentencia de la Corte Constitucional y el río Atrato como sujeto de derechos. Un tema realmente muy interesante para entender cómo se han venido generando dinámicas locales en defensa o en rechazo o en oposición a algunas situaciones de economía extractiva en diferentes regiones de nuestro país. Nos acompañará también la magíster en estudios de género y candidata a doctorado, profesora Mónica Godoy, profesora de la Universidad Nacional, antropóloga de la universidad, quien comentará acerca de la cultura del abandono y la dejadez asociada al racismo. Ello como una forma pues de ampliar una mirada en salud, obviamente entender las dinámicas sociales y procesos sociales y culturales que tienen que ver con el tema. Y finalmente en el proceso nuestra querida líder Ica Atiquigua, quien es ambientalista y pues además líder en temas de promoción de la paz, nos presentará su mirada desde el punto de vista intercultural y desde el saber ancestral relacionado por supuesto con una visión de país, con el futuro del país en relación a las economías extractivas y por supuesto lo que corresponde a un momento de acción espiritual. Esperamos pues por supuesto hacia las 11:30 terminar este ejercicio de disertaciones. Daremos un espacio para
también que nuestros acompañantes, nuestro público pueda participar, hacer comentarios, reflexiones, preguntas y finalizaremos con un evento muy bonito, cultural, que también ATI nos ha querido apoyar y nos impulsó. Entonces, pues a todos bienvenidos, muchas gracias y le damos la palabra al doctor Sotomayor. Bueno, vamos a presentar una charla, Economía extractiva, esclavitud y servidumbre en la colonia, los antecedentes de la situación actual en Colombia. Yo trato de tener una mirada lineal, global, de la historia de Colombia para entenderlo. Esta es una clasificación epidemiológica que yo he hecho de la historia de Colombia, pensando en los determinantes socioepidemiológicos. Primero, América estuvo aislada durante miles de años de los grandes focos de enfermedades infecciosas. Luego viene la invasión, 1492-1500. Eso implicó una guerra de tierra arrasada y unos impactos biológicos importantísimos. La colonia, ¿cómo la defino yo? Se define básicamente en términos humanos como la epidemiología de la servidumbre y la esclavitud. Ser siervo y ser esclavo tiene unas connotaciones de salud especiales. Y la economía extractiva. Luego viene el periodo de la República desde 1820 a 1950, navegación a vapor por el río Magdalena, las guerras civiles, la economía extractiva persiste, continúa, y el racismo. Entonces ya no es esclavitud, sino racismo. Desde 1950 hasta el presente es la economía extractiva nuevamente, una persistencia, narcotráfico y la corrupción generalizada. Esa es como la percepción importante. Intercambio biológico iniciado en 1492. Básicamente ustedes van a ver allí que América aporta al mundo una enorme cantidad de alimentos y no aporta ninguna enfermedad. América tiene 4 enfermedades importantes: Chagas, Bartonelosis, Niguas y en este momento se me escapa la otra, no, básicamente, pero los europeos traen y los africanos traen todas las otras enfermedades, traen malaria, fiebre amarilla, posteriormente dengue, traen Bucherea bancrofti, Oncocerca volvulus, uncinariasis y elementos como el banano, el café, la caña de azúcar, el ganado. Desde el punto de vista del modo de producción y tipos de pensamiento dominante, hay una relación entre el modo de producción y el pensamiento. Los cazadores-recolectores tienen un pensamiento mítico-analógico. Los agricultores un pensamiento mítico-analógico. Los pastores un pensamiento dominante mítico-analógico. Y las sociedades capitalistas, modernas, industriales y posmodernas, lógico y numérico. Están pensando en una forma diferente. De la economía extractiva, el desequilibrio, la perspectiva del pagamento, el equilibrio. Entonces, el pensamiento de las sociedades de pastores, de agricultores, el caso de los indígenas es una economía de pagamento, basado en el mitos. Ellos extraen de la naturaleza, pero pagan. Hay temor, no hacen abuso de la naturaleza por temor a la némesis. El pensamiento lógico, el pensamiento capitalista está estructurado en el logos. Hay que extraer sin temor, sin pausa, sin nada a cambio, la riqueza de la naturaleza. Entonces es un enfoque completamente diferente. Es un encuentro de mentalidades. ¿Qué se define como economía extractiva? Es una economía que se sustenta en la extracción de la tierra, de los recursos especialmente mineros, y los venden a otros países para que estos los transformen en bienes acabados y finales. Es lo que se ha denominado la economía de la dependencia. Nosotros producimos bienes
y los otros los compran y no producimos bienes industriales. Entonces quedamos atrapados en ese fenómeno de la economía extractiva. Unos elementos importantes sobre la esclavitud y la servidumbre. La servidumbre oprime la libertad. La esclavitud destruye la libertad. La servidumbre impone un yugo. La esclavitud coloca unas cadenas. La servidumbre humilla. La esclavitud embrutece. La servidumbre indica particularmente el estado o la condición del que se está sujeto a servir a otros y vivir para provecho del amo o del señor. La esclavitud es la condición del hombre sacrificada a los intereses del otro. La servidumbre no tiene al hombre, el hombre no tiene nada suyo. En la esclavitud, el hombre es todo del otro. En la servidumbre, el hombre se reduce a inferior, en la esclavitud se reduce a condición de animal doméstico. Entonces, eso tiene unas particularidades espirituales que dejan una huella terrible hasta el presente. La forma nuestra, los españoles, los criollos, los indios, mestizos, mulato y negro. Colombia se ha dicho que es un país estructurado en una pigmentocracia. Mientras más claro, mejores posiciones. Mientras más oscuro, menos posiciones. Españoles, criollos, mestizos, indios, negros y mulatos. Era la pirámide. Los indígenas estuvieron básicamente centrados en encomiendas, trabajo forzoso, reducciones, peonaje agrícola, algunos mineros y artesanos. Ahí ven los esclavos trabajar en minas y plantaciones. Entonces, desde el siglo XVI, las personas negras están vinculadas a la economía extractiva minera peligrosa. Entonces, los efectos a largo plazo de la derrota. Fue una derrota lo que ocurrió en el siglo XVI. La derrota que sufrieron los pueblos nativos americanos a manos de los europeos inició una secuencia de hechos desgraciados que no ha cesado. Primero, durante la colonia, servidumbre, opresión, despojo, humillación, trato de inferior para los indígenas. La esclavitud, destrucción de la libertad, trato de animales para los negros, apropiación y explotación de las riquezas de la naturaleza sin pausa ni temor. Llegan y se instala la malaria se instala, la uncinariasis, la lepra y la filariasis. El piano azota severamente las zonas del Pacífico, en donde hay minería de aluvión y tala de bosques. Entonces, en esas condiciones llegan las enfermedades. El caldo de cultivo es la condición social. Este es el pian. Fue una enfermedad muy grave en Colombia, en el Pacífico, hasta 1954, que fue erradicada por el doctor González López Narváez a punta de penicilina. Numeró todos los ríos del Pacífico y toda la margen derecha le colocó números pares y a la margen izquierda números impares. A todo el mundo le colocó penicilina y la erradicó. Fue un problema muy serio en Colombia, un piam. La uncinariasis. Aquí no había uncinarias. Posiblemente en el caso que hubiera habido, hubo ancilostoma duodenale, pero no Necatos americanos. Necatos americanos se instala en América porque al lado de las minerías de aluvión se instalan plantaciones de plátano, banano, para que los negros se alimenten. Y los negros están descalzos, defecan en el piso. El platanal es un medio adecuado para sostener la vivencia de la filaria. Entonces, la uncinariasis persiste a través de esas condiciones. Luego, en el siglo XIX, esa uncinariasis ingresa al interior del país, ya no de caballo, el plátano del banano, sino del café. Hasta el siglo XX, que fue erradicada con timol y otras cosas, y el uso, a partir de los años 70, me tocó a mí ver eso, del calzado. Calzado estantum. La Onchocerca volvulus se apodera del Pacífico.
hay un foco muy importante en López de Micay. Los efectos a largo plazo de la derrota. Número 2. Primeros años de vida republicana, vergüenza étnica de indígenas y negros y economía nacional muy dependiente de las prácticas extractivas. El caldo de cultivo social favorece la perpetuación de las ETS y ETBs, enfermedades de transmisión sexual y enfermedades de transmisión por vectores. Entonces, en la vida republicana se acaba la esclavitud en 1850, pero queda la vergüenza étnica. A la gente se le sigue clasificando como indio o negro. Eso estructura unas condiciones, una respuesta ante la enfermedad. Esto es un grabado del año 1853 de cómo estaban los negros trabajando en las minerías, la minería de aluvión. Colombia fue capital muy importante de sífilis. Hubo mucha sífilis. Aquí en Bogotá se inauguró un hospital exclusivamente para la sífilis. En 1933, el Hospital de la Samaritana, la sífilis y la gonorrea. Todas las condiciones de vida favorecieron la sífilis. Aquí un chancro y allá una sífilis terciaria que ya no se ve tan importante como esa. Un grabado de Pedro Enel Gómez de 1945 para señalar que persiste la conducta de la minería. Entonces, son condiciones que se perpetúan para estas enfermedades. La República bajo los efectos de la globalización del negocio y narcotráfico. Los negros, en su proceso de blanqueamiento, ejercen poder sobre los indígenas y asumen para sí la minería de oro de aluvión, economía extractiva, y ostentan riqueza viviendo arrochelados con prácticas que no previenen la enfermedad ni promueven la salud. La corrupción no tiene dueños, ella señorea todos los sectores sociales, incluyendo indígenas y afrodescendientes. Entonces, ¿qué pasa? Uno va al Chocó y encuentra a las comunidades negras con mucha riqueza. Va a sus casas, se encuentra vasos llenos de oro, de platino, equipos de sonido gigantescos, las condiciones sociales, saneamiento ambiental horrorosas. Eso favorece Bienvenidos, vamos. Entonces, estas condiciones favorecen, hay un conflicto entre población negra y población indígena. Los negros asumen una posición dominante. Les llega mucho dinero al Chocó. Entonces, la corrupción no solamente es de la gente que maneja el dinero desde el punto de vista centralista, sino ellos la dilapidan. No hay una preocupación especial por eso. Entonces, es una dinámica especial. La servidumbre y la esclavitud en virtud a las transformaciones sociales y al proceso, a decir de Virginia Gutiérrez de Pineda, de la miscigenación o mestizaje amplio y profundo dio lugar a unos discursos y prácticas que se transformarían en un discurso racista. Entonces, el racismo es lo dominante en nuestro medio. Hay, sin embargo, una esclavitud, una exclusión y pobreza persistentes. La esclavitud da lugar al racismo, de afuera hacia adentro, pero no solamente de afuera hacia adentro, sino la gente asume conductas de autodestrucción, de poco cuidado, de poca vigilancia sobre sus condiciones. Los palenques, la rochela, la resistencia pasiva se convierte en habituación, en mamagallismo, en abandono, en dejadez, en corrupción. Entonces, no solamente la culpa del otro, sino todos tenemos culpa de nuestras propias condiciones. No hay que echarle la culpa a los demás. La economía extractiva, legal e ilegal, y el afán por el poder y la riqueza están en la génesis de nuestra historia de violencia. Entonces, nuestro país, desde la llegada de los europeos en el siglo XVI, en Cartagena, migran los españoles al sur, a Córdoba, al Sinú, se saquean las sepulturas del Sinú. Luego, aquí en el interior, El Dorado es a saquear, a sacar. Luego, en el siglo XVI, XVII, la minería de aluvión, la huaquería. Siglo XVII, XVIII, XIX, quina, cauchería, plumas, cueros, esmeraldas,
etcétera, petróleo. Luego, en 1970 para acá, en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, la marihuana, la marimba, y comienza la historia de los últimos años nuestros, la cocaína y demás. Entonces, es la economía extractiva, sacar de la tierra sin importar, y eso genera violencia. Alrededor de esa economía extractiva hay actores que quieren enriquecerse rápidamente y tener poder. Esta fotografía la tomamos cuando estuve yo con el Mamu Arhuicu en Chaparral Barro Negro para señalar la destrucción de los potreros, porque se impone una economía de ganadería sobre el venado. Entonces, un conflicto entre el venado de los indígenas y el ganado de los europeos. Los europeos queman las tierras para que produzcan más pastos. Destrucción de los animales, una fotografía aquí al principio, en la ciénaga de Ayapel, en Córdoba, cazaban patos por diversión. No los comían, simplemente mataban para contar. Allá mataban tigres. Entonces, finalmente, es una economía de destrucción. Las caucherías, principios de 1900, finales de 1800, los indígenas huitotos dieron un aporte enorme, muchos muertos, los endeudaban dándoles alcohol, los emborrachaban, les cobraban eso. Entonces, economía extractiva para sacar caucho. Entonces, la economía extractiva va amarrada a la servidumbre, a la esclavitud. Relación entre la violencia y la búsqueda de lo externo del poder y la riqueza. Delincuencia organizada, narcotráfico, las guerrillas. Las guerrillas crecieron alrededor del narcotráfico. Las guerrillas no tienen las manos untadas de sangre. Ellos no pueden erigirse como autoridad de nada. Mataron a la gente para obtener poder. Llenaron este país de coca y cobraron vacunas. Lo mismo que los paramilitares. Entonces, también estuvieron vinculados a la economía extractiva. Les importó un bledo eso. Querían tener poder. El poder es una enfermedad. Las economías extractivas y el poder vinculado a eso. Esmeraldas, oro, aluvión, coltán en Guainía. Ver las fotografías ahí, muy importantes. Cultivos de coca, amapola y marihuana. La amapola, en el pie de monte. Mina de Cerrejón, Puerto Bolívar, tren carbonífero, mina de Drummond. Eso ha tenido un impacto terrible en La Guajira, con el manejo de las aguas. Economía extractiva. Cerro Matoso, Córdoba, Cupiagua, Caño y Limón, Barrancabermeja. Entonces los señores de la guerrilla, para sacar a los que explotan el petróleo, toman una conducta absurda, destruir los oleoductos, envenenando las aguas, destruyendo los ríos. Como si uno como médico, para tratar una conjuntivitis, sacara el ojo. Es absurdo. Estamos atrapados en un discurso de violentos. Viene el río Atrato. ¿En qué está quedando el río Atrato? Han acabado el río Atrato para sacar oro. Enfermedades transmitidas y sus vectores. Las diferentes enfermedades transmitidas por vectores: bartonelosis, chagas, chikungunya, dengue, fiebre amarilla, Manzanilla sardi, Oncocerca volvulus, Buchera bancrofti, leishmaniasis, malaria, triquepsiosis, exantemático, Zika. Extractivismo, enfermedades, contaminación, inseguridad hídrica, alimentaria, una geopolítica autodestructiva. Entonces, es una geopolítica la que hemos tenido de destrucción. Minería de oro de aluvión en climas cálidos favorece el aumento del paludismo y el dengue. Y en todos los climas se envenenan las aguas con mercurio. Donde hay minería de oro, los ríos están envenenados con mercurio. Geopolítica de las enfermedades transmitidas por vectores y de la intoxicación por mercurio. Entonces, hay una geopolítica de envenenamiento. Los sembrados y la recolección de coca favorecen el paludismo y el dengue. La explotación de la minería, oro, coltán, petróleo, los sembrados ilegales de coca
por los tipos de contratación en boga, favorecen el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Ustedes saben que donde hay petroleros hay prostitución, enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué es un pueblo petrolero? Es una línea, un burdel y un sitio donde juegan billar. La explotación del carbón en La Guajira ha afectado la seguridad hídrica y alimentaria de las comunidades guayú. Geopolítica de la sed y el hambre. La explotación minera en los páramos y de contaminación, contaminan las aguas en sus nacimientos con mercurio. Esto es un punto de contacto entonces entre el discurso de ellos, que no saben de epidemiología, pero tienen un discurso espiritual. Entonces, ese es el esfuerzo que los médicos tenemos que hacer, el personal de salud, el discurso intercultural. Nosotros hablamos de pobreza, ambiciones de riqueza fácil, ellos hablan de alteración del equilibrio espiritual. Las guerras, nosotros hablamos de conflictos entre intereses económicos, ellos hablan de alteración del equilibrio espiritual. Esto es en el medio ambiente, nosotros hablamos de afán sin límites por explotar los recursos y las riquezas naturales, ellos insisten en el problema espiritual. Entonces, ese es el punto de contacto. Entonces, la interculturalidad, nos tenemos que entender. Creo que eso es lo más importante, estamos llegando a un punto especial donde la medicina tiene que tener interculturalidad, tratar de entender al otro, tratar de entender un común acuerdo del lenguaje. Gracias. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos los presentes. Un especial saludo a nuestros hermanos mayores, los mamos, representantes y guardianes de nuestra madre naturaleza. Nos alegra muchísimo, de verdad que nos honran con su presencia y por supuesto este espacio que venimos preparando desde el año pasado, en una reunión que hicimos a finales de diciembre con el doctor Sotomayor, con Dione y con Ati, dijimos tiene que ser un espacio muy importante y hoy especialmente escogimos este día porque ya Ati nos dirá, esta época es una época donde las energías y el cosmos también genera una energía especial para reflexionar en torno a lo que es nuestro futuro y hacia dónde vamos. Yo voy a desarrollar una presentación, ustedes me excusarán de pronto un poquito desordenada en mis comentarios, pero participándoles a ustedes lo que ha sido una vivencia frente a reflexiones y a una investigación cualitativa de los procesos históricos que hemos vivido y que especialmente pues como profesional de la medicina he tenido oportunidad de vivir desde mis primeros años como médico. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Yopal durante mi internado, mi año de internado, y pues justamente esa experiencia para mí fue muy impactante en la medida en que el año de internado fue el año en que fue el boom petrolero, fue el año en que se inició en forma la explotación del petróleo de los caños Cusiana y Cupiagua, que se planteaban como los mayores yacimientos de petróleo que tenía en ese momento nuestro país. Y tuve el infortunio o tuve la circunstancia de ver cómo un pueblo de 10.000 personas pasaba en el transcurso de 6 meses a llegar a albergar 60.000 personas, o sea, sextuplicar o multiplicar por 6 su población, como Yopal, de tener una oficina muy pequeña de la Caja Agraria, en el transcurso de 6 meses llegó a tener 10 bancos, como una casa en el Parque Central que valía cerca de 50 millones en ese momento, al inicio de mi etapa de internado, al final del internado costaba 500 millones de pesos. Y cómo de una u otra manera también
A diario en el hospital de Yopal teníamos que recibir pues cientos de personas, colapsaban los servicios de urgencia porque justamente empezó un fenómeno de llegada masiva de personas que no eran propias de la región, sino que venían en búsqueda de trabajo supuestamente muy bien pago por las petroleras, y que pues ante esa riqueza abrupta, o esos ingresos abruptos más bien, esos aumentos abrupto de ingresos, terminaban gastando sus recursos justamente en prostitución y en alcohol. Y pues por supuesto con un impacto muy importante, porque pues se empezaban a generar una serie de riñas muy importantes. O sea, todo el tema de trauma se disparó completamente en esa época. Y lo más triste de todo es que también se incrementó el número de confrontaciones entre la guerrilla y el ejército. Tristemente ver cómo entre hermanos terminábamos peleando para unos de pronto acaparar o para hacer parte de los procesos de dominación y de presencia territorial, pero también yo me he preguntado si parte de esas confrontaciones armadas en buena medida reflejaban un rechazo a una política de explotación de recursos naturales. Entonces, esto, digamos, es parte de este recorrido que voy a permitirme hacer en estos 20 minutos y a compartir esa experiencia y ver cómo de una u otra manera, pues tal vez yo, digamos, he logrado entender un fenómeno de los reflejos de lo que es la economía extractiva y los efectos en la salud y en la salud pública. Voy a participarles en primera instancia 2 videos que pues realmente son inéditos. Llegaron a mí y pues realmente casi semanalmente o mensualmente me están llegando a través de diferentes medios denuncias de problemas ambientales que se están generando por la economía extractiva, pero entre otras cosas, hace unos 2 años, 3 años, me enviaron, digamos, desde el Meta unos videos mostrando efectivamente unos problemas que está generando la economía extractiva en nuestro medio ambiente. Y que me obligó, digamos, a entender también cómo son estas técnicas de explotación del petróleo, ¿cierto? Donde para sacar petróleo, las empresas petroleras tienen que canalizar aguas, inyectar agua al subsuelo, o sea, después de hacer estudios de sísmica, microsísmica, etcétera, etcétera, inyectan agua para que el petróleo salga, ¿cierto?, por presión, de manera que la cantidad, por supuesto, de agua que se consume para poder hacer la explotación del petróleo es realmente importante. O sea, si nuestro país está en este momento exportando o explotando 1 millón de barriles diarios de petróleo, significa que nosotros estamos inyectando agua, por lo menos 1 millón de barriles de agua a nuestro subsuelo, pero contaminando esa agua. Entonces, por un lado, estamos absorbiendo agua, ¿cierto? Estamos, digamos, redistribuyendo y rompiendo todos los ciclos del agua para poder hacer una explotación justamente de petróleo. Petróleo que, pues, por supuesto, en buena medida está comprometido para las multinacionales, ¿sí? Y allí es cuando yo en algún momento empiezo, digamos, también a debatir cómo, pues sí, claro, de una manera estúpida la guerrilla a veces hace estas voladuras de petróleo, pero también en buena medida es una forma de rechazo violento y autodestructivo digamos, evitando la exportación de recursos naturales propios a multinacionales. Entonces, voy a compartirles, es un video de unos 3, son 2 videos realmente de 3 minutos. En este primer video, estos 2 videos fueron realizados en el campo de explotación Chichimene, que eso es en Acacías, digamos, de los campos petroleros que se han presentado como los más productivos. Obviamente hoy en día el 47% de la producción de petróleo de la explotación es en el Meta, el 30% es en Casanare, ¿cierto? Esta es la salida del agua de la estación Chichimenes.
Como podemos observar, el volumen que cae es bastante y está bajando con una temperatura aproximadamente de 39 grados a 40 grados. En este momento mi compañero va a sacar una muestra de una espuma que está saliendo con un color oscuro, como entre gris, y se le observa altamente la contaminación que tiene. Así es como está cayendo el agua a nuestro río Acacías. De ahí para abajo podemos observar el espumero que está dando como contaminación al río. Y a la parte izquierda mía aún hay espuma, vean. Y a la parte de arriba observamos cómo viene nuestro río con un agua demasiado clarita. Y esta sí tiene una temperatura aproximadamente de unos 26, 27 grados. Observemos la diferencia del agua. Agua buena, y nos encontramos el monstruo de la espuma que cae de la estación Chichimenes, que termina con contaminar todo nuestro río. Este video yo los hice llegar, digamos, al Ministerio de Ambiente para que se hiciera el correspondiente investigación. Como pudieron observar, arriesgamos nuestra vida por encima de este tubo para mostrarles a ustedes. Aquí estoy que no puedo del temblor, vea. Pero he arriesgado mi vida para mostrarles a ustedes lo que Ecopetrol está haciendo, vea. Mire, vea. Ya les voy a mostrar allá si el sol no me lo va a permitir. Pero allá donde cae el chorro, no me lo permitió el sol. No. Se alcanza a ver, ¿verdad? Ya se medio se alcanza a ver acá, ¿verdad? Pero entonces ya se los voy a tomar desde más cerquita. Toda el agua contaminada que le está cayendo a este río. Nos vemos en el próximo video. Y lo triste, como ustedes observan en la primera parte de este segundo video, es que hay un tubo del oleoducto que atraviesa el río, o sea, donde haya cualquier tipo de fuga, etcétera, etcétera, contamina completamente el río. Entonces, estos videos yo los hice llegar en su momento al Ministerio de Medio Ambiente. Me respondieron un año después diciéndome que la situación era realmente, que había sido un accidente, que había sido esporádico, que era una cosa que había sido controlado, pero la comunidad sí pues me dijo que eso era una situación que había estado vigente desde hace más de cuatro meses, y que a pesar de que ellos intentaron, ¿cierto?, presentar denuncias en los medios de comunicación, en los noticieros nacionales, etcétera, etcétera, nunca lograron, porque hay intereses económicos que hacen que pues estas cosas no salgan a la luz pública. Y por supuesto también que cada vez que la comunidad protesta porque se está afectando el medio ambiente, el gobierno lo que hace es enviar el SMAT, ¿cierto?, enviar la policía antimotines y reprimir todas estas cosas. Entonces, yo digo, pues, claro, de una manera totalmente estúpida la voladura de oleoductos, pero también creo que hay realidades en nuestros territorios que no alcanzamos a divisar desde Bogotá. Esos videos fueron de hace 3 años, no tengo exactamente, pero fueron 3 años. Bien, entonces yo voy a tomar acá una frase muy impactante de un autor europeo. Esto es de un libro, Libertad, Poder y Planificación Democrática, un autor de la segunda posguerra, que nos decía: a veces el carromato de la historia marcha por una carretera recta y abierta, y otras veces tiene que doblar una curva muy pronunciada. En la carretera llana no se necesita maniobrar mucho, ni hay que consultar el mapa.
pero en la curva pronunciada se precisa maniobrar con cuidado extremo para evitar que vuelque el vehículo y se pierda la carga de tradición, cultura y bienes materiales. En el cruce de caminos de la historia tenemos que tratar de orientarnos de nuevo y consultar el mapa y preguntarnos, ¿a dónde conduce esta carretera? ¿A dónde queremos ir? En ese camino, en ese cruce de caminos nos encontramos. Y creo que es muy afortunada este foro porque justamente nos pone a pensar entonces qué tipo de economía es la que el país requiere desarrollar, ¿cierto? Seguir en una economía extractiva en la que pues simplemente estamos exportando recursos, ¿cierto? Y no solamente estamos hablando de la coca, del petróleo, sino que toda la historia, como nos muestra el doctor Sotomayor, la historia del caucho, la historia del petróleo, la historia del carbón, la historia es simplemente llegar, explotar y exportar, ¿cierto? Sin darle ningún valor agregado y pues exportamos el café o exportábamos el café incluso en grano porque era prohibido molerlo y entregarlo molido, ¿cierto? Porque en los países, digamos, en buena medida nos quieren desarrollar una economía de la dependencia. Y traigo acá un poco como para ambientación también, este es un documental, una película que salió hace unos 2 años, se llama La sal de la tierra, muy recomendada, les recomiendo esta película. Yo la miré y me impresionó mucho, haciendo homenaje a un fotógrafo brasilero que se llama Sebastião Salgado, y donde él pues realmente me hizo caer en cuenta que este tema de las economías extractivas no es un tema exclusivo de Colombia, sino que todas nuestras economías en Sudamérica, infortunadamente, y bueno, y en África, etcétera, etcétera, padecen el tema de las economías extractivas. Chile con las minas de petróleo. Esta fotografía es de una mina de oro en Brasil, y es muy impresionante porque él en ese documental justamente dice que fue uno de los momentos más tristes de su vida porque vio 50.000 almas sacando tierra, ¿cierto? Sacando tierra para tratar de encontrar una pizquita de oro, ¿sí? Y donde las personas terminan volviéndose esclavos, ¿sí? Terminan volviéndose esclavos simplemente de una riqueza supuestamente prometida, una riqueza esperada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues así como son estas formas de explotación de la tierra, un poco lo que he logrado identificar con el tema de la explotación de petróleo y bueno, de todo este tipo de economías, son las formas de contratación, cómo terminan afectando la salud. Por un lado son formas donde llegan las empresas, contratan muy buena parte de gente de fuera del territorio, y cuando contratan campesinos, el campesino se ve obligado, digamos, o más bien se induce a tener contratos por 2 meses, 3 meses, ¿cierto? Y recesos también de 3 meses, pero entonces en esos 3 meses tiene unos ingresos relativamente exorbitantes porque le dicen, mire, usted va a ganarse 5 millones en un mes por un oficio sencillo, ¿cierto? Y pues obviamente una persona que viene ganando un salario mínimo, que termina ganándose 5 millones en un mes, pues se encuentra un atractivo muy importante, ¿cierto? Pero a costa de abandonar sus cultivos, de abandonar su tierra, y obviamente eso rompe los ciclos también de todo lo que es las economías y las formas de relacionamiento con la tierra. Cuando llega la persona, cuando regresa a su parcela, encuentra que pues sus cultivos prácticamente han quedado abandonados, que hay problemas de seguridad alimentaria, entonces ya no tiene una forma de autoabastecimiento, sino que se ve obligado a contratar o a comprar los alimentos a precios exorbitantes también, porque justamente estas economías extractivas generan procesos de inflación, ¿sí? Y también con unas situaciones muy importantes en materia de salud mental, porque cuando un padre o una madre abandona su hogar, empieza a generarse toda una serie de romper los tejidos al interior de la familia y al interior de las comunidades. Entonces, en ese sentido, pues desafortunadamente, hay que decirlo, estas formas de contratación, estas formas de ingreso, estas formas de
de desarrollar las economías lo que hacen es perder completamente o romper completamente pues nuestra soberanía, afectar completamente nuestras formas de vida y pues como vimos tal vez todos en algunas fotos hace unos 2 años en el escándalo del Casanare, cuando vimos una cantidad de reses y de chigüiros muertos, ¿cierto? Pues lo que está haciendo es desecar completamente, desecar desertizar más bien, volver desiertos, ¿cierto? Convertir en desiertos todos nuestros territorios. Y por supuesto trayendo un lastre de pobreza, trayendo un lastre de desnutrición, trayendo un lastre de violencia, porque pues a pesar de que pues yo reconozco, por ejemplo, los pueblos indígenas cómo han hecho, digamos, una labor importante, por ejemplo, ante la Corte Constitucional en algunos momentos para poder evitar este tipo de explotaciones, pues no siempre se logra. Y por supuesto con los efectos que hay, en el caso del petróleo pues lo decimos así, pero en otro tipo de economías extractivas, por ejemplo, cuando fue la Guerra Verde, la cantidad de muertos que se generan, ¿cierto?, por esa codicia y por esa ambición de la riqueza fácil. Y en el caso de pues los cultivos que llamaríamos ilícitos, ¿cierto?, lo que el gobierno ha llamado cultivos ilícitos, también cómo termina generando efectos colaterales o efectos también secuenciales. Este es un libro o una publicación que realmente tuve oportunidad de conocer y me llamó muchísimo la atención. Todos los efectos, es un análisis histórico de más de 15 años, de más de 30 años, sobre los efectos de las aspersiones en el contexto de guerra en Colombia. Vale la pena, digamos, revisar eso porque pues realmente solo hasta el año pasado, pues yo creo que en una acción valiente e importante histórica del Ministerio de Salud se logra suspender este tipo de aspersiones, pero la secuela de efectos que eso dejó y pues que todos sabíamos pero que nadie se atrevía a demostrar, pues realmente pues afectó a todas las comunidades y dejó pues por supuesto una cantidad de problemas importantes en nuestras poblaciones. Desde ese punto de vista yo creo que pues muy importante saber que no solamente son efectos sobre la alimentación, sino que estamos envenenando nuestros recursos naturales y al envenenar nuestra tierra nos estamos envenenando a nosotros mismos. Resulta triste y paradójico decir que la investigación que fue premiada como la mejor investigación en salud pública este año en Colombia demostraba que las madres indígenas que estaban lactando a sus bebés en zonas de minería estaban transmitiendo a través de la leche materna el mercurio. La mejor investigación, o sea, que increíble que tengamos que premiar eso en nuestro país como una mejor investigación cuando nosotros deberíamos estar premiando es cosas en materia de cómo lograr el bienestar, de cosas como se hizo hace un tiempo en materia de, hace unos años. Entonces, esto pues para decir que tristemente y recordando a nuestro pintor Guayasamín, que en su retrato de las manos ambiciosas, ¿cierto?, y las manos del terror, qué es lo que estamos haciendo con nuestro país y con nuestros recursos naturales. Y tiene que ser un llamado, por supuesto, también a lograr pues hacer la reflexión. Esto es una frase para terminar de uno de nuestros conferencistas que desafortunadamente no pudo asistir, Andrés Hurtado García, conocido ambientalista, donde él nos dice: enriquecimiento por adición, empobrecimiento por esclavitud. Escoge manos crispadas agarrando las cosas y la mirada recelosa, o manos abiertas y listas, libres y limpias. Lo dejamos para que pensemos ahí. Muchas gracias. Doctor Pablo, tiene la palabra. Buenos días. Muchas gracias a la sociedad y a la asociación por la invitación.
El tema que inicialmente se recomendó, iba a decir me asignaron, no, se recomendó desarrollar, tenía que ver con minería del oro, de aluvión y malaria, entonces ya entrando como en un tema más particular. Sin embargo, lo que yo voy a tratar de hacer en esta presentación es mostrar un poco la minería en las áreas mineras de oro en Colombia y minería y salud en Chocó. Esta presentación está basada en un artículo que el año pasado a principios se publicó en las memorias del Instituto Osvaldo Cruz y que fue desarrollado con personal del grupo Caucaseco que lidera el doctor Sócrates Herrera y en donde pues tuvimos la oportunidad de participar. Y la otra es el otro documento en el cual está basado, es el 7º informe elaborado en el Observatorio Nacional de Salud, que se llama Una mirada profunda a la ASIS y análisis en profundidad, que fue publicado también en el primer semestre del año pasado y que en su capítulo quinto está dedicado al departamento de Chocó y ese capítulo se llama Minería y Salud, no todo lo que brilla es oro. Y allí pues la oportunidad de hacer una parte de este capítulo con mis compañeros habituales de trabajo. Entonces, en general, cuando uno mira el impacto de la minería en salud, uno lógicamente tiene que referirse a que esos problemas, en particular cuando es la minería del oro, no solo va a producir efectos sobre la salud de las personas que directamente están trabajando allí, sino también de las comunidades a las cuales ellos pertenecen o a las comunidades de las cuales ellos provienen. Y cuando uno comienza a mirar cuáles son los problemas de salud que se reportan en trabajadores de la minería, independientemente que sea la del oro, pues uno tiene que referirse a un modelo que en los últimos años se ha venido utilizando y es el del iceberg, que únicamente nosotros vamos a conocer es la punta, qué es lo que se está reportando, pero debajo todo aquellos efectos que sean dados por síntomas o por afectaciones que en ningún momento son reportados o son conocidos, o que las personas, a pesar de que los tengan, no los informan porque pueden temer que ese trabajo que están desarrollando se pueda perder. Dentro de la minería del oro, no solamente la enfermedad parasitaria, paludismo, malaria, es la que va a afectar al trabajador o a las poblaciones. Allí vamos nosotros también a ver que hay una serie de elementos, de sustancias que se están utilizando para hacer ese tipo de explotación. Entonces tenemos uso de mercurio, el cual sobre la salud pues va a producir una serie de efectos, como por ejemplo sobre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, afectaciones en el neurodesarrollo del feto y en el desarrollo en los primeros años de vida. Puede alterar en cierta parte la capacidad intelectual, tiene problemas sobre el sistema digestivo, sobre el sistema inmunológico, sobre piel y ojos, y se han descrito algunos efectos sobre el sistema cardiovascular. Tenemos contaminación también por metales pesados y entre ellos mencionar el arsénico, mencionar el cadmio. Hay otros productos de minería que también están contribuyendo con esa contaminación, por ejemplo el ACPM, los aceites industriales que pueden utilizar las diferentes máquinas que se utilizan en el caso de la minería de aluvión o en la minería a cielo abierto. Efectos sobre seguridad laboral y lesiones ocupacionales. Aquí tanto hay explotación del oro de forma legal y de forma ilegal. Entonces, muchos efectos que hay sobre la seguridad laboral pues van a ser derivados del trabajo ilegal que hay, de la explotación ilegal, pero que nunca conoceremos.
y que muchos de esos efectos pues están relacionados sobre todo con muertes, ya sea por caídas, por derrumbes, por asfixia, por explosiones. Y solamente para mencionar que en el año 2014, durante el primer semestre, 38% de las muertes se presentaron en la explotación de oro, pero en aquella forma que en las explotaciones ilegales. Otros efectos que se pueden tener son las alteraciones en la reproducción y efectos en el embarazo y el recién nacido, problemas de salud psicosocial que ya se mencionaron, salud mental, efectos sobre la nutrición porque puede producirse falta de alimentos ya sea por el desplazamiento de la agricultura o por desabastecimiento de alimentos. Y ya en nuestro caso particular estarían las enfermedades infecciosas y una de esas enfermedades infecciosas es la malaria. Y esto porque en los sitios en donde hay la explotación del oro, aquellos lugares en donde se hace, puede dejar erosión, se pueden crear huecos en los cuales se va a depositar el agua y esto va a permitir, se comportan como criaderos en donde se permite la cría del mosquito, del anófeles, y de esta manera, si tenemos enfermos, tenemos mosquito, tenemos una cadena de transmisión. Se nos puede aumentar, y eso se ha visto, que en un 0.5% los casos de malaria complicada en los lugares de explotación de oro aumentan, y que la evidencia, como les voy a mostrar más adelante, el índice parasitario en los municipios en donde se desarrolla la minería del oro, por cada 100 kilogramos de oro que se produzcan, el índice parasitario aumenta en un 0.58 casos de malaria por cada 1000 habitantes. Y pues hay otros efectos que puede ser que también ya se mencionaron acá, el aumento de las enfermedades de transmisión sexual y el fomento de la violencia. Ya mirando un poco la malaria en las áreas mineras de oro de Colombia, hay que decir que la minería ha tenido papel importante en la expansión y creación de muchos asentamientos humanos productivos y en la economía de países ricos en minerales. Y que al lado de esta explotación minera se ha documentado un aumento en la transmisión de la malaria en las zonas de explotación. Hay descripciones en países africanos, Ghana, Sudáfrica, Papúa Nueva Guinea, en donde se ha reportado un importante aumento en el número de casos de malaria y que ese aumento se produce en las áreas mineras del oro. Y en América, sobre todo en Colombia, Brasil, Venezuela, Surinam y Perú, se ha documentado una importante extracción del oro que a la vez se ha asociado con un aumento en el número de casos de malaria. Y que uno de los problemas que se ha detectado y que se está presentando es que muchos de esos casos pueden no presentar síntomas. Y se presentaría un problema porque si no hay síntomas no tenemos cómo hacer diagnóstico y si estamos en un país como Colombia en donde únicamente tenemos lineamientos para hacer tratamiento de la malaria sintomática, ¿cuántos casos tenemos asintomáticos que se nos están quedando sin tratamiento y que son una fuente de perpetuación de la cadena de transmisión en esta enfermedad? Y bueno, y que esto está también relacionado, el aumento de la malaria con los grupos de edad, sobre todo de edades productivas que están relacionados con el trabajo de la minería. Algunos datos, en Ghana la prevalencia de malaria fue de 22.8% entre 2006 y 2007 y el 98% de los casos que allá se presentaron provenían de áreas mineras y predominaba la infección por Plasmodium falciparum. En Papúa Nueva Guinea predominó el Plasmodium vivax, en Brasil la mayor parte fue de los casos
a Plasmodium vivax, pero también se encontró Plasmodium vivax y la infección mixta y por Plasmodium malariae. Y en el Mato Grosso, que en el 92 tenía un índice parasitario alto, después de que las autoridades tomaron en cuenta, le dieron la importancia a esta patología que se presentaba en las áreas mineras, hicieron como medida de control una detección activa de casos y de esta manera pudieron reducir el número de casos en las áreas mineras. En Perú y Surinam el problema pues no ha sido grande en relación con el que les mencionaba en Brasil. En las regiones amazónicas de Perú, Guyana y Surinam hay un aumento en la transmisión de malaria en los campos mineros informales, porque allí no hay diagnóstico oportuno, no hay disponibilidad de medicamentos, y si hay disponibilidad de medicamentos no es de la mejor calidad. En Surinam, ante el problema que tenían, se pudo controlar cuando ellos introdujeron tratamiento combinado con derivados de la artemisinina. Seguramente ellos antes tenían otros tipos de tratamiento en donde acudían a la monoterapia, pero con trabajos hechos en el mundo, la recomendación es que se utilizaran medicamentos combinados, y de esta forma pues se ha venido controlando un poco esta enfermedad. En Colombia, la minería, como nos decía ya el doctor Sotomayor, durante siglos ha sido un medio de subsistencia en algunas poblaciones y sobre todo en aquellas áreas en donde hay poca presencia del Estado. La industria minera pues ha venido creciendo en los últimos años, debido a que hay políticas gubernamentales que favorecen la inversión extranjera en la minería y porque hay una proliferación rápida de minas ilegales. En el país pues realmente no hemos tenido una evidencia entre la asociación de malaria y actividades de minería del oro que se desarrollan en forma ilegal, pero en el momento en que hicimos nuestra revisión, se presumía que la minería resultaba en cierta medida favorable al medio ambiente cuando no se dejaban sitios artificiales en donde se pudiera reproducir el mosquito. La migración que acompaña a todas esas actividades mineras puede favorecer la circulación de personas infectadas, ya sea entre los sitios en donde hay explotación minera, como en aquellos sitios de donde ellos realmente provienen. La minería a cielo abierto sí sería la que realmente en nuestro país estaría produciendo el problema de la malaria, y esto porque allí se están dejando los depósitos, los huecos, que se van a comportar como criaderos y que van a perpetuar la transmisión de la enfermedad. Y algunos factores que contribuyen con la propagación están la falta de medidas de promoción y prevención, que aunque muy sencillas, la población no las adopta, y esto es, por ejemplo, que utilicen ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, pero desafortunadamente es una enfermedad de climas cálidos y a veces la ropa puede incomodar, o por ejemplo el uso de repelentes, pero esto tiene un cierto costo y tampoco la población puede acudir a ellos. El desconocimiento de la misma malaria por parte de los mineros, y que en estas zonas donde se desarrolla la minería del oro, realmente ellos tienen sus viviendas que algún autor de alguna forma elegante lo llamó cabañas mineras del oro, cuando uno sabe que son unas carpas o unos plásticos en donde ellos utilizan para descansar, y en donde no vamos a tener unas paredes, unos techos de lo que podría ser condiciones mínimas de una vivienda digna.
En las comunidades endémicas, entre el 5 y el 10% de la población generalmente puede tener la enfermedad y no presentar los síntomas clínicos. Y la producción de oro, pues en ciertos estudios se ha visto que tiene estrecha correlación con la carga de la malaria. En un estudio previo se había estimado que por cada 100 kilos producidos de oro, el índice parasitario en las áreas mineras aumentaba en 0.37 por 1000 habitantes. En el trabajo que se realizó, su objetivo fue evaluar la situación actual de la malaria, pero esto fue para el periodo 2010 a 2013, en Colombia, en regiones con actividades de extracción de oro y mirar la correlación entre la producción de oro y la minería y la incidencia de malaria. Entonces lo que se hizo fue, de acuerdo con la información de una agrupación de mineros, ver lo que ellos llamaban distritos mineros del oro en Colombia, y lo definían como áreas donde se realizaba la minería de acuerdo con reglas y regulaciones establecidas por los mineros locales, en que son territorios que no tienen límites o que sus límites pueden cambiar. Se identificaron 10 distritos mineros rurales que fueron seleccionados en los departamentos en donde había mayor producción de oro, y todos estos municipios estaban ubicados en zonas aluviales o tenían otros factores ambientales que podrían, de cierta manera, favorecer la reproducción del mosquito y de esta manera mantener la cadena de transmisión. La población en estos distritos mineros se caracterizaba por personas afrodescendientes, personas de grupos indígenas, regiones con extrema pobreza y regiones en donde pues, se tienen los peores indicadores sociales y económicos que se han definido para el país. De estos 10 distritos mineros distribuidos en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, el 36% de los casos del total del país provenían de estos distritos. Y en estos distritos tenían los municipios que para el país han tenido históricamente el índice parasitario igual o mayor a 100 casos por 1000 habitantes, y están en Antioquia el Bagre, Segovia, Zaragoza, Remedios, en Bolívar, Santa Rosa del Sur, San Jacinto de Achí, Tiquicio, y en Córdoba, Puerto Libertador como los principales. En estos mapas, es para ilustrar un poco, en los distritos mineros, en el de la mitad la producción de oro, y en el tercero para mirar un poco los departamentos en esos diagramas que vemos cómo era la distribución de la malaria por especie parasitaria. En Antioquia predominaba o siempre ha predominado la malaria debida a Plasmodium vivax, mientras que en la costa del Pacífico y sobre todo en este mapa en Nariño predominaba en el color azul la malaria debida a Plasmodium falciparum. En el año 2011 el censo que se tenía llegaba sobre minas de oro a 4.134, de las cuales 550 eran oficiales, eran legales, o sea, el porcentaje de minas ilegales es bastante alto. Y el 72% de esas minas se ubicaban en los departamentos de Bolívar, de Córdoba, está mal en el mapa, de Antioquia y de Chocó. Y que de los casos que se producían en estos distritos mineros, que apenas el 31.6% del total nacional era de estas áreas. En estos mapas, también para ver la distribución de
del anófeles, del mosquito. Y vemos que en las áreas que están con un color naranja corresponden a distritos mineros y que todos esos puntos oscuros corresponden a los sitios en donde se ha identificado la presencia del anófeles. Tendríamos nosotros cierta correspondencia, cierta correlación entre mosquito, áreas mineras, y si allí llegan personas enfermas, tenemos la perpetuación de la cadena de transmisión. Estas son algunas cifras en general. En el año 2010 en el país hubo 117.000 casos y el índice parasitario era de 11.5 casos por 1.000 habitantes. Para el año 2013 hubo una reducción del número de casos y se reportaron 60.000 con un índice parasitario casi de 5 casos por 1.000 habitantes. La reducción fue de 51.3%. Pero mientras eso sucedía en el país, en este distrito de Costa Pacífica Sur, en Nariño y San Martín de Loba, en Bolívar, para el año 2013 veíamos que en lugar de reducirse el número de casos de malaria, estos estaban aumentando. Y que en el distrito Costa Pacífica Sur en Nariño y el distrito San Martín de Loba en Bolívar, ese aumento de casos era del 50%, mientras que en el nordeste antioqueño, en Antioquia, y en Córdoba, en Montelíbano, el número de casos sí estaba presentando reducción. Y cuando se hizo un índice de correlación, se encontraba, aquí se estaba comparando por un lado el índice parasitario anual frente a las toneladas, a la producción de oro en toneladas, y se observaba que en los distritos mineros, allá donde ustedes ven el punto de la A, que era el año 2010, el punto B el año 2011, el C el 2012 y el D el 2013, veíamos que a mayor producción de oro teníamos un índice parasitario mayor, o sea que a pesar de las limitaciones que tenía la construcción de un modelo de regresión lineal, nos estaba aportando evidencia de que realmente en Colombia tenemos evidencia de que hay cierta asociación que hay que estudiar entre la producción de oro y el índice parasitario. Y ya para ese periodo de 2010-2013, por cada 100 kilogramos de oro producido, el índice parasitario se aumentaba en 0.54 casos por 1.000 habitantes, es decir, en relación con el estudio que habíamos revisado que existía, en lugar de reducirse, esto estaba aumentando. Y en relación con Chocó, en la parte que corresponde a la minería del oro, también ya nos habían comentado, es una actividad económica tradicional en este departamento, una explotación intensiva y a gran escala que ha venido aumentando, y esto porque los precios internacionales del oro también han venido en aumento en los últimos años. Y el comportamiento en la explotación del oro podría tener un impacto en la salud. Entonces lo que se hizo en este capítulo del informe fue mirar un poco cómo se comportaba la tendencia de algunas patologías, en ese caso fueron 6, frente a la explotación o a la producción de oro. Y se hizo un análisis entre 1998 y 2013 y entre los 6 eventos teníamos malaria. Esto se hizo fue para muertes debido a alguna de estas patologías. Y en el caso de las muertes por malaria en Chocó, aquí tenemos una comparación entre Chocó y Colombia, vemos que en el lapso de tiempo, 98 a 2013, la tendencia, por lo menos en relación de muerte por malaria, fue hacia la reducción. Y que otro de los objetivos en este capítulo era evaluar la asociación que podría existir entre la producción de oro y el número de casos de malaria que fueron notificados al Civigila en el Chocó entre 2007 y 2014. Algunos de los resultados de un modelo de regresión binomial que se hizo fue
que los hombres, cuando se comparaban con las mujeres, tenían un mayor riesgo de tener la enfermedad y bueno, en estas áreas mineras, cuando uno observa, sí, son más hombres los que trabajan en estas áreas. Que se hizo, se tomó la producción de oro por cuartiles, el cuartil 1 era el de menor producción y el cuartil 4 el de mayor producción. Entonces, cuando aumentaba la producción de oro, y sobre todo en los cuartiles 2 y 3, el riesgo era bastante alto, pero cuando se miraba el 4 de mayor producción, se tenía evidencia, por lo menos para el departamento de Chocó, de que el riesgo era alto en las áreas mineras de padecer malaria. Y cuando se miró el índice, las necesidades básicas insatisfechas también, en el cuartil 1, los que tenían mejor indicador frente al 4 de peores condiciones, se vio que los municipios que estaban en los cuartiles 2 y 3 tenían un mayor riesgo para tener la enfermedad. Y en el mapa tenemos los municipios por cuartiles de necesidades básicas insatisfechas y cuartiles por producción de oro. Y vemos que algunos municipios que estaban en los cuartiles 2 y 3, en necesidades básicas insatisfechas frente a los de producción de oro, o sea, que si juntamos estas dos condiciones vamos a tener condiciones propicias para que el riesgo siempre esté presente. En Colombia, entonces, en resumen, tenemos dos tipos de explotaciones de minas de oro, si lo queremos ver desde el lado legal y desde el lado ilegal. Si lo vemos desde el tipo de explotación en la aluvial, tiene bajas tasas de casos de malaria, mientras que si la explotación es en vetas o a cielo abierto, se asocia con un alto número de casos de malaria, y esto fue para el periodo estudiado. La clandestinidad de la minería aurífera, su bajo control por parte de las autoridades, ha llevado a una mala planificación y estructura con poca legalización de esta actividad en todo el país. El Plasmodium falciparum presentó alta prevalencia, sobre todo en los distritos mineros que están sobre la costa del Pacífico. El Anopheles darlingi y albimanus se observó que se encuentran, son comunes en los distritos mineros y sobre todo en los que hacen explotación a cielo abierto. Que hay una alta movilización de poblaciones en las zonas mineras, en donde el proceso de monitoreo puede estar interrumpido y que muchas veces no conocemos el total de casos que allí se presentan, y que cuando se quiere mirar si los casos son importados o son autóctonos, no hay una forma real de cómo hacerlo, y que hay una serie de medidas con las cuales uno podría llegar a hacer en cierta medida el control de la enfermedad, y hay una que es bastante difícil y que está fuera del sector salud, que es la reforestación con recuperación de paisaje, que hay actividades de control de vectores en donde participa el sector salud junto con otros sectores, y que desde el sector salud debería de existir diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, que debería de hacerse detección de los casos asintomáticos utilizando pruebas de diagnóstico rápido o utilizando pruebas con técnicas moleculares, y que se debe recurrir sobre todo a la búsqueda activa para por lo menos identificar los casos que son sintomáticos, y las medidas de prevención, que en general estas son olvidadas o descuidadas. Las poblaciones mineras en partes están constituidas por inmigrantes que son susceptibles a la enfermedad. Si bien no hay un desarrollo completo de la inmunidad, hay en las personas que viven en las áreas endémicas hay cierta protección y se habla de una inmunidad parcial, y esto los puede hacer un poco más resistentes a adquirir la enfermedad.
cuando estas personas, estos inmigrantes regresan a sus poblaciones de base, si son asintomáticos, ellos van a perpetuar si se dan las condiciones para eso, es decir, que haya el vector, que haya las condiciones ecoepidemiológicas, entonces ahí tenemos la perpetuación de la enfermedad. Y que en el país pues no hay unos datos que nos digan exactamente cuántas zonas de minería no legal tenemos, qué tipo de minería se realiza en esas zonas, qué cantidad de personas están trabajando en esas minas y cuáles son las condiciones laborales en las cuales esta población desarrolla esta actividad. Y la ilegalidad o la informalidad de las actividades mineras hace que no exista un interés para hacer un seguimiento desde el punto de vista ocupacional de este tipo de trabajadores. Y lo que sí es cierto es que la práctica de la extracción aurífera artesanal, ya sea en pequeña o mediana escala, está aumentando en los países de bajos y medianos ingresos, y esto principalmente porque el precio del oro se está incrementando y hay un crecimiento en la demanda mundial, lo que ha generado un crecimiento explosivo de la minería. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo. Bueno, vamos a continuar entonces. Dione, tienes la palabra, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un gusto estar aquí en nuestra Academia Nacional de Medicina con este auditorio tan bello, tan multicultural, tan diverso, con estos mamos, nuestros hermanos mayores que nos acompañan, gracias a los buenos oficios, como siempre, nuestra amiga Tiquigua. Y a mí me corresponde, después de ese panorama de la mañana un poco desalentador y sombrío, ofrecer esos caminos que quizá conduzcan a que comprendamos que no todo está perdido, que es necesario que trabajemos de manera conjunta en buscar soluciones a esta situación y romper con ese paradigma de esa economía extractiva que nos viene desde la colonia y que no es un sino trágico que tenemos que cargar como si fuera una maldición, sino que los colombianos tenemos la oportunidad, tenemos el poder, tenemos las herramientas constitucionales y normativas para cambiar eso. Y de eso se trata entonces esta ponencia que me han invitado a presentar, que la he titulado Acción Ciudadana en Defensa de la Naturaleza, Empoderamiento para la Transformación. Y eso es lo que ha venido pasando en los últimos años y vamos a desentrañar cómo ha sido ese ejercicio tan apasionante, tan interesante que hemos visto en los medios de comunicación, ¿no? En las comunidades más cercanas, en nuestros pueblos indígenas, en nuestras mujeres que han sido muy importantes en la movilización de estas transformaciones. Entonces, claramente aquí les he traído una pieza comunicativa que diseñaron las comunidades de Tauramena, Casanare, que es uno de esos sitios donde se hizo una consulta popular, como muchas que se vienen haciendo en el país. Les quiero decir que son 44 consultas populares a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, donde se están dando estos procesos de movilización. En esta presentación vamos a explicar los antecedentes a ese proceso y luego les voy a contar un poco de lo que ha sido específicamente las consultas populares en estos municipios que han sido paradigma y que han generado una suerte de explosión, de fenómeno, digamos, en masa, de bola de nieve en muchos territorios del país, para terminar con una sentencia que va a ser también paradigmática, la última sentencia que emite la Corte Constitucional, en la que considera al río Atrato como sujeto de derechos. Es la primera vez que se presenta algo así en Colombia, es decir, que el Estado colombiano a través de la rama jurisdiccional de la Corte Constitucional reconozca en un río, en un ecosistema, un sujeto de derechos, y vamos a analizar la profundidad que ello tiene. Entonces aquí nuestros amigos de Tauramena nos dicen, ¿no? Yo estoy dispuesto a sudar petróleo en defensa del agua, y así lo hicieron, ¿no? Vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. ¿Por qué estamos en este camino? Hay algunos gobernantes que se sorprenden y algunos sectores de la opinión, gremios económicos, mineros, que dicen, bueno, pero ¿y esto de las consultas populares qué es? ¿Y cómo así? ¿Cómo así que la gente se levanta en contra de este proceso de economía extractiva? ¿De cuándo acá? Si es que el Estado es el único garante, y se nos olvida, lo primero que se nos olvida es que el Estado somos todos. Y que el Estado cambió en su configuración político-administrativa en la Constitución del 91. Y es lo primero que quiero contarles. Este Estado
colombiano, en su estructura político-administrativa, en su relación con la ciudadanía, no es el mismo Estado de la Constitución de 1886. Se transformó. Y esto obedece a un proceso de antecedentes que es bueno tener en cuenta. El movimiento de la séptima papeleta, que fue el que da origen precisamente a la Asamblea Nacional Constituyente, en aquellas elecciones de marzo del 90, movimiento juvenil, de estirpe estudiantil, de universidades públicas y privadas, que enarbolan esa idea de cambiar esas reglas de juego caducas con las que vivíamos los colombianos durante 100 años, las de la Constitución de 1886. Obviamente, las generaciones que vivieron la mayor parte de su existencia bajo esa carta política, les parece muy extraño este fenómeno de la democracia participativa. Pero resulta que los hijos de la Constitución del 91, que yo aquí tengo una de las, tal vez dos en el auditorio, 3 hijas de la Constitución del 91, personas que tienen más de 20 años. Entre, digamos, los hijos propiamente de la Constitución tienen hoy día 26 años, lo que tiene nuestra Constitución del 91. Y estas generaciones ya son unas generaciones entre jóvenes y adultas, que tienen otro tipo de formación distinta. Tengo aquí a una de mis estudiantes de la Javeriana del Sistema Político Colombiano, a quien aprecio enormemente como a su señora madre, quien no me deja mentir, ¿no? Son generaciones que se formaron con una lógica distinta. Y esas generaciones están empezando a dar una batalla bien interesante por exigir lo que dice nuestra Constitución. No es nada distinto a lo que la Carta Política trae. ¿Y qué trae la Carta Política? Pues bien, trae 3 principios importantes. El primero, la soberanía popular. La soberanía popular quiere decir, las decisiones que se adoptan en Colombia están en cabeza del pueblo colombiano. No son los representantes, no son los partidos políticos, no son ni siquiera las instituciones. Ellas están obedeciendo un mandato ciudadano temporal. Y aquí es importante diferenciar, el Estado y el gobierno no son la misma cosa. El Estado perdura en el tiempo, el Estado lo construimos entre todos, los gobiernos son pasajeros, a veces se quieren perpetuar más del tiempo, ¿no? Pero en general son pasajeros. Entonces, claramente, ¿quién nos puede señalar cuáles son los designios de ese Estado? Precisamente su comunidad, su nación. El segundo principio tiene que ver con la descentralización y la autonomía territorial. Ya no somos más un país centralizado. Ya las decisiones no se pueden seguir adoptando en la Plaza de Bolívar y sus alrededores. Las decisiones se tienen que adoptar en consonancia, tratando de entender, de sentir qué es lo que está pasando en la región, qué está pasando en el municipio, en la vereda, en la comuna, en el corregimiento, en la localidad, en el resguardo indígena, en el territorio colectivo afro. Entonces, hay un reconocimiento de autonomía territorial. Claro, es la gente la que siente de manera más cercana dónde están sus afugias, sus problemáticas, pero también son los que tienen más claras las soluciones, los cursos de acción. Y finalmente, otro principio importante de la Constitución es el de la democracia participativa. Las decisiones entonces se tienen que adoptar de forma participativa. Ya no más dictadores, ya no más autocracia en el ejercicio del poder, es con los ciudadanos que se adoptan esas decisiones. De allí viene toda esta explosión, no solamente de consultas populares, sino de acciones populares, de derechos de petición, de acciones de tutela, cabildos abiertos, mingas y procesos que expresan ese espíritu. Tenemos 2 sentencias que les recomiendo mucho la lectura cuando tengan oportunidad, además que la jurisprudencia nos enseña muchísimo, que son la C-123 del 2014 y la T-445 del 2016, donde se reconocen estos principios, frente precisamente a demandas ciudadanas o a demandas del sector privado. Muy bien. Ahora, aquí simplemente para señalar de manera expresa en nuestra Carta Constitucional dónde está eso, ¿no? Porque de pronto podemos decir, no, es una interpretación, no. En el artículo 2, cuando nos habla de los fines esenciales del Estado, entre muchos otros que tienen que ver con esto que estamos hablando, nos dice facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Es una finalidad del Estado. Facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan. Las autoridades de la República están para proteger a las personas, no dice para proteger a unas multinacionales, unos terratenientes, unos gamonales, unos mineros, no. Dice para todas las personas de este país, en su vida, honra, bienes, derechos y creencias.
Ese es el propósito del Estado colombiano. Si estamos en otra cosa, nos toca empezar a exigir el cumplimiento de lo que dice nuestra Carta Política. Y más adelante el artículo 79 nos dice algo maravilloso, que tiene mucho que ver con lo último que les voy a exponer en esta presentación sobre Río Atrato. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Resulta que en la Constitución del 91, por primera vez en la historia de América Latina, para ese entonces, se incorpora en la Carta de Derechos la visión de los derechos colectivos y del ambiente. Pero en ese entonces se pensaba esos derechos colectivos en función de la afectación que tiene sobre los seres humanos, no los derechos en sí mismos de la naturaleza como sujeto de derechos. Más adelante vinieron, ustedes conocen, Ecuador, Bolivia, que introducen sendos capítulos denominados derechos de la naturaleza y nos ganan, ¿sí? Van más allá de la concepción que nosotros tenemos en la Constitución. No obstante, aquí nos dice algo valiosísimo, que viene a fortalecer ese planteamiento inicial de la Constitución. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Muy bien. Entonces, ya dijimos, ¿no? Lo primero que pasó es que las generaciones hijas de la Constitución del 91 crecieron y a la luz de esos principios importantes empezaron a exigir y empezaron a liderar movilizaciones fundamentales en el país. El tercer antecedente es el aumento y cualificación de la conciencia ambiental. Y esto es algo maravilloso. Podríamos decir, hace 20 años los colombianos teníamos ese nivel de sensibilidad frente a los temas ambientales, hace 30 años, probablemente no. Al punto que uno de los motivos de la revocatoria de mandato del actual alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, es el litigio, el conflicto socioambiental alrededor de la reserva Thomas van der Hamen. Hay otros temas que el metro, el cambio de los diseños y demás, ¿no? La venta de la ETB, otros temas que por supuesto son de preocupación distrital y nacional. Pero si hay un tema que le toca la fibra a los bogotanos, es la Thomas van der Hamen. ¿Cómo logramos pasar de un momento en el que eso no era prioridad a este momento maravilloso en donde podemos decir tenemos una conciencia ganada? Pero esa conciencia también está upada por situaciones nefastas de cambio climático que nos enfrentan a un panorama realmente angustioso. El director del IDEAM, Óscar Franco, recientemente, hace pocos días, señalaba en una entrevista extensa para el periódico El Tiempo que el cambio climático desabastecería a Colombia y tendrá una afectación tremenda en algunas zonas, especialmente las zonas costeras. Hablaba, por ejemplo, de la supervivencia de San Andrés, Islas Providencia y Santa Catalina, la ponía realmente en cuestión, decía, mire, realmente la comunidad allí es supremamente dependiente en su proceso alimentario, en su soberanía alimentaria, en fin. Entonces, aquí hay unas alertas. Y nuestro científico conocido mundialmente, Stephen Hawking, decía hace poco también que ya nuestra Tierra, nuestro planeta azul, nuestro planeta Tierra tiene una fecha de vencimiento, que él calcula en 100 años. Es decir, que los que estamos presentes en este auditorio juiciosos, dedicando esta mañana de viernes a este magnífico evento, podemos pensar, si tenemos hijos, si tenemos sobrinos o nietos, ¿no? Probablemente estas generaciones venideras ya van a sufrir estos impactos de una situación que ya se nos viene. Y por supuesto ese proceso de colonización de nuevos planetas en el que hay intereses muy poderosos en el mundo ya se está dando, pero estos cupos no van a ser para todos, ¿no? Como recordamos la película del Titanic, ¿no? ¿Recuerdan cuando estaban salvando a las personas allá ahogándose? Más o menos esa es la visión, esos cupos no van a ser para todos los ciudadanos. Cuarto antecedente a la situación de las consultas y todo este proceso de movilización, el impulso a las locomotoras minera y petrolera. Esto tiene varias expresiones recientes. En el gobierno del expresidente Uribe, según el investigador Guillermo Rudas, en esos 8 años, la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1.13 millones a 8.53 millones, una explosión por 8. Y las hectáreas tituladas en los páramos, grave, de los que dependemos de nuestro recurso hídrico, que además para nuestra cosmovisión indígena son sagrados, se duplicó con creces. Hoy en día 6.3% de las hectáreas de los páramos, 122.000, están tituladas. Pero esto no se detuvo allí.
Cuando llega el presidente Santos, ustedes saben que las locomotoras siguen su curso, siguen su marcha, con un agravante, y es el famoso licenciamiento express. Recuerdan ustedes que se dijo, no, esto es terrible porque son 24 meses para expedir una licencia, ese tiempo no es competitivo. Entonces, toda esta industria minera, petrolera, que es una industria supremamente poderosa, ejerce un lobby constante en el Congreso de la República, en el Ministerio de Minas, en la Agencia Nacional Minera, en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en las corporaciones autónomas regionales, están todo el tiempo en ese trabajo. Entonces, resulta que estos actores dijeron, no, trabajemos porque eso nos lo saquen en 3 meses, a lo sumo. Y resulta que empezó la angustia más grande, porque en 3 meses, para usted tener estudios de impacto ambiental responsables, irse usted al territorio a analizar, bueno, y cuáles son los usos y costumbres de la comunidad, y de qué dependen, y qué comen, y venga a ver, y qué pasaría con la sísmica, y qué pasaría con el fracking, el fracturamiento de la roca, en fin, pues es muy poco tiempo. Pero se hizo el licenciamiento express y esto también ayudó a esa explosión. En este gobierno se han entregado más de 1.600 títulos mineros, de los cuales 364 están en los páramos de Colombia. Ahora, quinto antecedente. Esto ya lo han comentado mis antecesores, el doctor Hugo Sotomayor, el doctor Nieto, el doctor Chaparro, ya han contado esto con muchísima amplitud. Vamos simplemente a adicionar o a recalcar algunos de estos efectos socioambientales nocivos en territorio. Es decir, la gente que ya ha vivido la realidad del ejercicio de explotación petrolera o exploración minera ya puede dar cuenta de lo que ha pasado, y esas personas han empezado a contarle a otras personas sobre lo que han vivido, y eso está generando también un efecto y una concientización. Entonces, primero, el aumento de enfermedades superadas, la malaria, 83.000 nuevos reportes en el año 2016, de los cuales el Chocó presenta 54.000 casos. Eso quiere decir el 10% de la población del departamento del Chocó tiene malaria. Eso es gravísimo. Entonces es casi que una crisis humanitaria la que presenta el departamento en este aspecto. Lo que comentaba el doctor Nieto, que quiero decir, no es solo para mujeres indígenas, no, las mujeres en general, que están en los municipios de Segovia, Remedios, El Bagre y Zaragoza, Antioquia, después de hacer una investigación supremamente bien hecha por parte de la Universidad de Antioquia, encuentran que la leche materna que transmiten estas mujeres como producto vital, ¿no?, como la chispa de vida, está contaminada con altas cantidades de mercurio, con todas las implicaciones. La vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado internacional, no podemos desconocer, somos una economía altamente dependiente de la explotación de hidrocarburos. Ese es un signo trágico que tenemos que cambiar. Es decir, Colombia tiene grandes potencialidades ecoturísticas en la conservación, en la venta y pago de servicios ambientales, en el desarrollo agrícola, en la gestión y generación de conocimiento. O sea, no podemos seguir en las épocas de la colonia. Tenemos capacidades para generar otro tipo de riqueza, de progreso y, más que eso, de bienestar social, de buen vivir, podríamos decir, del summa causae del que hemos hablado en otras oportunidades. La reducción del precio del barril de petróleo, desde luego que fue un asunto de afectación nacional que explica, entre comillas, la reforma tributaria reciente y la anterior también. Y estos casos como el que nos ilustraba el doctor Nieto o el caso de Puerto Gaitán, ustedes recuerdan, Puerto Gaitán hicieron un arco del triunfo que costó un montón de plata. Las ferias y fiestas de Puerto Gaitán son conocidas mundialmente, traían todos los cantantes internacionales y demás, y eso era una explosión de plata por aquí y por allá. Hoy día la situación de este municipio es muy grave, de desempleo, de pobreza extrema, de todos los impactos que en salud física y mental dejó esa bonanza, entre comillas. Lo mismo podemos decir de la jagua de Ibirico Cesar con el carbón. Estos son casos recientes que es importante que los documentemos. A los colombianos se nos ha dicho una mentira, ¿no? Siempre en la historia, ¿no? Colombia no es un país petrolero. Ya tenemos que decir, ya no lo somos, porque duramos cada día exportando 1 millón de barriles de petróleo. Quiero decirles que Irán es el tercer productor de petróleo en el mundo y exporta diariamente 2.8 millones de barriles. Y nosotros veníamos haciéndolo de manera consuetudinaria, ¿cierto? Ya la costumbre. Veníamos haciendo exportación diaria de 1 millón de barriles.
para que nos digan que no somos petroleros, no tenemos nada que ver con eso. Bueno, claro, como ya agotamos esa fuente, nos dijeron que nuestras reservas para autoabastecimiento, miren qué peligro, nos hemos quedado incluso sin lo que necesitamos nosotros, ya nos toca pensar en energías limpias, energías alternativas, porque en 4 años no tenemos ni siquiera para autoabastecernos. Este es un argumento que ha servido para que algunos sectores impulsen la técnica del fracking, con todo lo que eso implica, con los profesores más connotados en Estados Unidos diciendo y rogándole al país, por favor no metan ese monstruo, porque ese sí es un monstruo, a Colombia, no permitan esa situación tan grave, que les ha traído además problemas sísmicos, temblores, terremotos, toda suerte de desastres no naturales sino antrópicos, o sea que responden a la implicación, a la mano del ser humano sobre la naturaleza. Otros efectos socioambientales, la inflación, por supuesto. Si yo me voy, el doctor Nieto lo decía con mucha claridad, si yo me voy a una zona donde hay esmeraldas, donde hay oro, donde hay coltán, donde hay petróleo, donde hay carbón, y yo hago parte de una empresa que hace explotación o que hace exploración, y a mí me pagan muy buenos ingresos como ingeniero, pues yo voy a pagar por una botella de agua la plata que me exijan, o incluso puedo decirle a una señora en una tienda, a un señor que me vende la botella de agua, señor, me parece que 2.000 pesos es poco, yo le doy 5.000 pesos, con una buena intención, entre comillas, de colaborarle a ese humilde tendero, y resulta que lo que estoy generando es un proceso de inflación, de encarecimiento de esa economía local, para la que las mayorías no van a tener acceso, sumado a los cambios en los modos de producción, consumo, usos y costumbres de la población. Aquí tenemos a nuestros mamos que nos pueden certificar lo que ha sido esa influencia del mundo occidental sobre las tradiciones, los usos y costumbres de los pueblos, y cómo eso tiene en peligro de seguridad alimentaria, de desnutrición crónica, de situaciones de anemia a nuestros pueblos indígenas y en general al país. Esto ya está medido, esto ya no es un asunto de lucubración o de especulación. El empeoramiento de los indicadores de pobreza y miseria es una realidad, lo dice la Contraloría General de la República. ¿Qué nos dice? En los pueblos mineros la pobreza promedio es del 74% y en los petroleros del 65%, mientras en aquellos que no realizan actividades extractivas, miren ustedes qué paradoja, la pobreza es del 43% en promedio. Claro, ya la gente se dio cuenta de esa situación, entonces la gente ya no puede seguir en la misma situación. Ahora, finalmente en estos efectos socioambientales, no lo hemos mencionado en esta mañana, voy a adicionarlo. Con todo este proceso arranca una suerte de pelea, de conflicto en el territorio para disputarse esas tierras, esos espacios. Entonces llegan los grupos paramilitares, llegan las famosas bandas criminales y empiezan a identificar selectivamente dónde están esos líderes ambientalistas, dónde están esos líderes indigenistas, dónde están esos líderes afro, esas mujeres que defienden el agua, el territorio, y de manera muy extraña empiezan a desaparecer, como los dinosaurios de Charly García, ¿no? De un momento a otro desaparecieron y no nos dimos cuenta. Entonces, esto que nos está pasando, gracias a Dios, el Procurador General de la Nación, el doctor Carrillo, recientemente lanza por fin uno de las promesas de los acuerdos de paz que tiene que ver con ese plan para blindar a los líderes sociales en el territorio de estas situaciones tan graves. Muy bien, sexto antecedente, la estructura inequitativa e inconstitucional del régimen de regalías colombiano. ¿Por qué se da esa pobreza, esa miseria crónica? ¿A qué responde? Pero ¿por qué si hay unas regalías? Se preguntarán ustedes. ¿Y por qué si nuestra Constitución nos dice que los recursos del subsuelo son del Estado colombiano? Entonces vamos a irnos a la ley 756 del 2002, allí están los niños de La Guajira, miren, observen ustedes, haciendo milagros para tomar aguas que en su mayoría son contaminadas. Pues quiero decirles que, pese a ese mandato constitucional, en promedio solo el 4% de la riqueza generada por actividades petroleras y mineras ingresa a las finanzas públicas del Estado. Y aquí está la tabla, ¿sí?, para que ustedes vean en cada uno de los casos cuánto recibe el Estado. Miren el caso de Esmeraldas, eso está chistoso, ¿no? Uno no sabe si reírse o llorar. El 1%. Yo he tenido la fortuna de recorrer el país y de conocer muchos de nuestros territorios hermosos a lo largo y ancho, y alguna vez la vida me llevó al río Minero
por allá en las zonas esmeraldíferas de Muso, Quípama, Coscué, San Pablo de Borbur, ¿no? El occidente de Boyacá. Y uno veía realmente situaciones de pobreza extremas en esas zonas, ¿no? Ver seres humanos llenos de tierra, la sal de la tierra, doctor Hernando, pero acá en nuestro país, ¿no? Así tal cual, mujeres embarazadas, personas mayores tratando de sacar, de lavar el río Minero para encontrar una chispita de pronto de un cuarzo que les permitiera comer en el día. Y solo el 1% de esa riqueza esmeraldífera nos entra a nuestros recursos nacionales, y así podemos ver acá la tabla la pueden corroborar con la norma, esa es la norma, y esto no puede seguir siendo así, ¿sí? Y no podemos seguir diciendo que no nos alcanza para las pensiones, que la plata para los maestros no existe, que no hay nada para la sociedad, cuando miren lo que tenemos acá. Bueno. Frente a todo esto, la gente dijo, bueno, ya es suficiente, ya llegamos a un tope, ya como que la gota rebasó el vaso, y empieza un proceso muy interesante de movilización popular, que tiene mucho que ver con los jóvenes, que tiene que ver con los estudiantes, pero interesante también, que tiene que ver con cámaras de comercio. Por ejemplo, en Santurbán el papel de las cámaras de comercio fue determinante, gremios económicos que empiezan a entender que lo que está en juego es casi que su supervivencia, que el abastecimiento de los acueductos depende de esas fuentes hídricas, que si se contaminan nos fregamos todos, perdónenme la expresión. Bueno, entonces aquí tenemos rápidamente una línea de tiempo de lo que ha venido pasando en el país. Piedras Tolima es de los primeros casos, un caso muy interesante, porque recuerden que cuando el alcalde municipal de Piedras, convencido y presionado por su comunidad, se lanza a hacer la consulta, le caen, ¿no?, en gavilla una serie de actores del nivel nacional, ¿no? Dentro de ellos el ex procurador Alejandro Ordóñez, hoy candidato a la presidencia de la República. Entonces le dicen al alcalde de Piedras, pero ¿usted qué le pasa, señor? Usted lo vamos a mandar a la cárcel porque usted no tiene nada que decir sobre estos temas de la minería en su territorio. Y el pobre señor empieza a pelear jurídicamente. ¿Con qué herramienta? Con la Constitución del 91. Y le dan la razón al alcalde de Piedras. En Piedras existen unos moluscos de agua dulce. Será tan rico ese territorio en agua que existen moluscos de agua dulce, que la gente puede comer, que se pueden alimentar de ellos. Allá tengo una gran amiga que es Luz Milita, que es proveniente de ese departamento y seguramente ella conoce de esto. Pues bien, el 28 de julio del 2013 se da esta consulta y miren ustedes, 2.971 votos contra 24 votos, la memoria no me falla, que dijeron que sí, 2.971 le dijeron no rotundo a la explotación minera de Anglo Gold Ashanti. Luego vino Cajamarca, luego vino Tauramena Casanare. Tauramena también fue un caso paradigmático, porque recuerden que el Casanare, territorio histórico de explotación petrolera, también tuve la oportunidad de estar en Maní, en Yopal, en muchos municipios, en Orocué. El 14 de diciembre del 2013, 4.426 personas le dicen no a la práctica de la sísmica en 7 veredas de su jurisdicción a través del proyecto Odisea 3D que ejecutaría Ecopetrol. Y optan, obviamente, por la preservación de los recursos hídricos, por la provisión de sus despensas alimentarias. Luego entonces tenemos el caso de Cajamarca, ¿no? Cajamarca es un caso muy bello y les quiero decir por qué razón. Digamos que en Cajamarca, probablemente esto se ha presentado en otros lugares, pero en Cajamarca se hizo visible ante los medios. La Anglo Gold Ashanti, esta multinacional sudafricana, se va casa por casa, vereda por vereda, a ofrecerle a los campesinos 600,000 pesos, 600,000 pesos, escuchen bien, eso es mucho más que los votos en las elecciones, ¿no? Que ofrecen voto combo, 200, ¿no? 200 más o menos, Senado, Cámara, bueno, ustedes conocen, ¿no? Además del tamal con el chocolate. Pero en este caso, 600,000 pesos. Y la idea de la oferta, ¿cuál era? Que la gente no saliera a votar. ¿Por qué? Porque resulta que las consultas populares están vinculadas a un trámite, a un procedimiento, exactamente igual a un proceso electoral normal, en donde si no alcanzan el umbral, o sea, el número requerido de votos necesarios, se cae la consulta. Así la mayoría de la gente vaya
y diga que no. Si no se compra el umbral, inmediatamente se cae la consulta. Entonces se fueron casa por casa ofreciendo plata. Y resulta que la gente nos dio una lección a los colombianos de dignidad y salieron masivamente a votar por el no. Y 6.165, observen ustedes, ciudadanos, muchos campesinos, muchas personas que tuvieron que caminar seguramente leguas de distancia para irse a las urnas a votar ese domingo, dijeron no a la actividad minera de explotación de la más grande mina de explotación a cielo abierto denominada La Colosa, conocida mundialmente. Finalmente tenemos el caso de Cumaral. Como les digo, estos son algunos ejemplos, pero hay muchísimos más. El 4 de junio, hace muy pocos días, 7.475, ¿sí observan las cifras cómo van en aumento numéricamente? 7.475 personas le dijeron no a la exploración y producción de petróleo. Muy bien. Esto es una cosa interesantísima, ¿no? Aquí mi amiga Ati estuvo en este Festival Internacional de Caricatura en Calarcá, Quindío, los primeros días del mes de junio, de este mes. Y allí mostraban uno de los premiados, fue este joven, Arles Herrera, proveniente además del sitio donde se realizó el Festival de Caricatura. Y miren, observen ustedes, no, esto no necesita ninguna explicación. Ahí está el campesino casi, ¿no? ¿Cómo se llama eso que tiene en la mano? ¿La onda? Muy bien, y ahí está, ¿no? Y entonces está ejerciendo ese derecho ciudadano, él parecido a David contra Goliat, muy débil, ¿no? Seguramente muy maltratado, muy subestimado a veces por las autoridades, por las instituciones, por los mismos gremios económicos, porque así como hablamos de la consulta popular, podríamos referirnos ampliamente a la consulta previa, el consentimiento previo, libre e informado, que es una de las reivindicaciones más importantes de nuestros pueblos indígenas a partir del convenio 169 de la OIT, que se ratifica mediante la ley 21 del 91, o sea que acá tenemos todavía otras muchas cosas de las cuales hablar en esta mañana y en lo que sigue, ¿no? De nuestras vidas, porque tenemos que trascender. Finalmente, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-622 del año pasado, declara el río Atrato como sujeto especial de derechos. Y quiero contarles infidencias de este proceso porque también son maravillosas. Lo primero, el río Atrato es el tercer río más importante de Colombia, después del río Magdalena y del río Cauca. Pero además de él subsiste el 70% de la población chocuana, toda su industria pesquera, su movilidad, la entrada y salida de sus bienes y servicios depende del río Atrato. Su consumo, porque en muchos casos lo supimos por las protestas recientes en el departamento del Chocó, en su capital Quibdó, carecen de acueductos y alcantarillados, entonces resulta que prácticamente se proveen de lo que arroja del recurso hídrico que produce el río Atrato, al punto tan grave que hace como 2 meses nos contaban en los medios de comunicación que la gente que entraba al Hospital San Francisco, tuve la oportunidad de conocerlo en persona, el Hospital San Francisco de Quibdó, capital del departamento del Chocó, resulta que estaban envenenándose porque la contaminación tan alta de las aguas del río que proveen ese acueducto, del que se alimentan los médicos, los pacientes, ¿no? La gente que entra al hospital, les estaba generando una cantidad de enfermedades, de infecciones gastrointestinales brutales. Entonces, más o menos para dimensionar de lo que estamos hablando cuando hablamos del río Atrato. Resulta que se sumaron los consejos comunitarios del Alto y Bajo Atrato, las organizaciones sociales, la Mesa Interétnica de Solidaridad con el Chocó, y con el apoyo del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, empezaron un proceso a través de una acción de tutela para pedirle al Estado que defendiera ese río Atrato, que lo declarara sujeto de derechos. Y quiero contarles lo siguiente para que todos aprendamos una hermosísima lección de resistencia. Eso es como cuando uno tiene un problema y dice, no, pero mande el derecho de petición. Ay, sí, pero mire que no me respondieron nada, y la gente se queda así y no hace nada más. No, esto es un camino de resistencia largo al que tenemos que prepararnos, ¿cierto? Y tenemos que perseverar. Ese es el mensaje para los ciudadanos. Pues resulta que estas personas perseveraron. En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les dijeron no, rechazada la tutela. Dijeron, bueno, segunda instancia, vámonos para el Consejo de Estado. Se fueron al Consejo de Estado, tampoco.
Dijeron, no, pero ¿cómo así? Mandemos esto a la Corte Constitucional, y mandan a la Corte Constitucional, apelan a la última instancia de revisión de tutelas, y la Corte dice, estos señores siempre han tenido la razón. Y miren lo que dice este fallo tan hermoso que quiero dejárselos como reflexión final, con ese trasfondo, porque son los niños chocuanos saltando ahí en el río Atrato. La actividad minera es una actividad que tiene la potencialidad de afectar el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales. Miren la parte más bella. Solo a partir de una actitud de profundo respeto y humildad con la naturaleza, sus integrantes y su cultura, es posible entrar a relacionarse con ellos en términos justos y equitativos, dejando de lado todo concepto que se limite a lo simplemente utilitario, económico o eficientista. Muchísimas gracias.